Satán, Lucifer, Belcebú, Abdón, la bestia y otros muchos nombres se han dado para lo que unos es un ser mítico y lo que para otros es una realidad personal. Si bien hay tradiciones que los consideran seres distintos, en la cultura y la religiosidad cristiana se refieren al mismo, el diablo. Un ser que ha ido mutando a lo largo de la historia y que señala la realidad del mal. Vamos a ver algunas pinceladas de este cambio a lo largo de su historia y su arraigo en el cristianismo. La demonología judía bebió de la visión de su entorno, sobre todo de la Irania. Demonios, ángeles, arcángeles nacen en Irán en el 500 a.C. Zaratustra, del que conocemos poco, para no eliminar a los viejos dioses, los convierte en emanaciones de Ahura Mazda, y de ahí surgen los ángeles. Pero el término hebreo original, Satán, significa acusador o adversario, y se utiliza en la Biblia hebrea para referirse a los adversarios humanos comunes. Pero cuando se usa con el artículo definido ha, Satán, se refiere específicamente al acusador celestial, el Satanás. En nuestra cultura judio-cristiana, el primer recuerdo de la figura del diablo suele ser la serpiente en el jardín del Edén tentando a Adán y Eva, tal como contiene el libro de Génesis. Pero lo cierto que la primera vez que se identifica la serpiente con Satán, el diablo, es en el libro de la sabiduría, del primer siglo antes de Cristo. Hacemos un inciso para indicar que el fruto del que comieron Adán y Eva es el del árbol del bien y del mal, por lo que en el texto bíblico no aparece en absoluto ninguna manzana. Es una interpretación errónea que proviene del latín. Al escribirse los términos, pues de la misma forma, manzana y mal, se escribirían como malum. La diferencia es la pronunciación, con A larga o breve, pero que en latín bajo no se distinguía. Una vez dicho esto, sigamos. Entonces, la serpiente era el símbolo divino de la religión cananea que los israelitas encontraron al entrar en la tierra prometida y que para los cananeos simbolizaba la inmortalidad, la fecundidad y transmitía sabiduría. Por eso era considerada el más astuto de todos los animales del campo. Su dios, Baal, y su compañera Sherá se le rendía culto con la prostitución sagrada. El autor de Génesis 3, donde está colocado Adán y Eva en el texto bíblico, denuncia los peligros que estaba ocasionando la religión cananea entre los israelitas a través de la figura de la serpiente, que a su vez, como hemos dicho, pues representaba al dios Baal. Cuando desapareció la religión cananea, la serpiente perdió su primitivo sentido y pasó a ser, para la mentalidad judía, un símbolo del mal, del adversario divino, del pecado. Así, por ejemplo, se habla del dragón en el Apocalipsis y se dice que es el diablo y la serpiente. Todo enemigo de Dios será desde ese momento el diablo y la serpiente. Y así en el Apocalipsis se describe al diablo como el inspirador del anticristo y también como la serpiente antigua, el que es llamado diablo y Satanás. En otras culturas y religiones, además de la irania, existen figuras del diablo o del mal, como contraposición al bien, tal como en Babilonia existía tales figuras. También en otras tradiciones mucho más lejanas, como es el hinduismo o como podría ser el budismo, por citar algunos, pero existen en casi todas las culturas, por no decir en todas. Pero como hemos dicho, Satanás significa acusador o adversario, y no alude a la personificación del mal, sino que es un adversario, un acusador, un rival, al que, salvando las distancias, hoy día podríamos llamar el fiscal. Recordemos que Job tiene que sufrir grandes calamidades porque Satanás pone a prueba su fe en Dios, al no haber tenido ninguna desgracia en su vida, y después le tocan todas. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento al diablo? Cuando el Nuevo Testamento habla del diablo, usa varias comparaciones que nos ayudan a saber la clase de persona que es, pero no a conocer su apariencia. Por ejemplo, el diablo es un ser espiritual, por lo que no tiene un cuerpo físico, así que no lo podemos ver. Un ángel de luz, Lucifer, que es lo que significa. Un ser que ofrece a la gente cosas buenas para que le sigan sus enseñanzas. Un león rugiente que ataca sin piedad. Un gran dragón que da miedo y hace mucho daño.
En la antigüedad cristiana el diablo va adquiriendo cada vez más un lugar destacado, tal y como se expresa en textos tan diversos como la vida de San Antonio o los escritos de San Agustín, y que se fue reforzando a lo largo de la Edad Media. Como no tiene cuerpo físico, la figura icónica del diablo se fue construyendo a poco. Por ejemplo, en Treveris, Alemania, tenemos la que probablemente sea la representación más antigua de la que tenemos noticia, por lo menos, y es un manuscrito del primer cuarto del siglo IX, que contiene una versión del Apocalipsis completamente ilustrado, y una de las ilustraciones muestra la lucha del arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes. En esa ilustración hay dos grupos de ángeles, los rebeldes y los que permanecieron fieles a Dios. Pero lo más curioso, o sorprendente, es que no hay ninguna distinción entre ambos grupos. Todos son angelicales, solo se distinguen por la posición en el manuscrito. Luego, más tarde, le seguirán los famosos beatos de Liébana. Pero en el occidente el diablo casi siempre ha sido retratado con apariencia humana, pero a partir del año 1000 es cuando comienza a ser representado con apariencia grotesca, monstruosa, entre humano y animal. Umberto Eco, en su Historia de la Fealdad, dice que solo es a partir de este siglo en que comienza a aparecer como un monstruo dotado de cola, orejas animalescas, barbas, pies de chivo y cuernos, adquiriendo también alas de murciélago. Probablemente la situación social, el hambre, las pestes, la caída del sistema feudal cooperó para que el diablo asumiera estas características tan inhumanas a partir de este siglo XI. Pero es Dante, en el siglo XIV, en su famosa comedia, o Divina Comedia, como la denominó Boccaccio, quien nos ilustra que Lucifer se halla en el noveno círculo del infierno y lo describe como un ser de dimensiones gigantescas, que posee 3 rostros, uno rojo, amarillo, amarillento, y otro negro, y 3 pares de alas sin plumas, semejantes a las alas de un murciélago, que con sus aleteos prolongan el eterno invierno que rodea el lago Cocito, que en la mitología griega es un río del Hades, el país de los muertos. A los 3 rostros corresponden 6 ojos lagrimosos, de las que descienden llanto y una baba sangrienta, que pertenecen a los traidores que están en sus bocas. Castiga a los felones y allí, en su boca, los muerde. Judas Iscariote en el medio, traidor de Cristo y por tanto de la religión cristiana, y en las bocas laterales están Bruto y Longino. No confundir con el soldado romano que traspasó el costado del cuerpo de Jesús con su lanza, sino es uno de los que conspiraron contra Julio César. Y por ello, en la mente, en la sociedad de Dante, son considerados traidores del imperio, que en la época se añoraba como una representación terrenal de lo divino. Luego, en el Renacimiento, y con la asimilación de la cultura griega a sus dioses, hay una mimetización del infierno en el inframundo del dios Hade y su representación icónica con Pan, el fauno romano, dios de los pastores y rebaños, con cuernos, con pies de chivo y una cola, y con un apetito sexual insaciable. Incluso la virtuosidad musical de Pan también se pasó al diablo a través de la transmisión oral. En esta época el diablo se reviste de engañosas y atractivas apariencias para seducir, siendo el más corriente el de una joven de gran belleza. Pero en cuanto perseguidor se muestra bajo un aspecto terrorífico, y tenemos en la leyenda áurea relatos de cómo peregrinos ingenuos o desfallecidos sucumben al diablo. Las víctimas femeninas y masculinas de Satanás son a veces el objeto del desenfreno sexual de los demonios. Demonios íncubos con forma masculina y súcubos con forma femenina. La imagen del diablo o Lucifer va tomando nuevas formas. En el siglo XVI, y a través de la imprenta, se difunden grandes tratados sobre demonología, lo que sustenta la aprensión, el miedo y el interés por el tema. Tenemos obras, sobre todo en Alemania, del Teatro de los Diablos o las instrucciones sobre la tiranía y el poder del diablo. Por otra parte tenemos la historia de Fausto, que trata del pacto del diablo con hombres para darles riqueza y sabiduría a cambio de su alma, que suscitó 24 ediciones a finales del siglo XVI, aunque tienen el Fausto y Mefistófeles de Goethe del siglo XIX el culmen literario de esta tradición. Un nuevo cambio se produce en la segunda mitad del siglo XVII, con la obra El paraíso perdido de John Milton, en el que aparece un Satán como un diablo rebelde, con causa, un insurgente con tintes de heroicidad trágica que está convencido de que su cruzada es justa.
tanto que está dispuesto a renunciar a su posición celestial, para situarse en la deshonra más infame y abominable como enemigo de Dios y de la humanidad. Pero para Milton, Satán busca la libertad como cualquier otra criatura. Cuando es expulsado del cielo, Milton le atribuye una frase: mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Este diablo como antihéroe tendrá una fuerte influencia en la mentalidad artística de los siglos siguientes, especialmente en el arte y la literatura del romanticismo, como por ejemplo en Lord Byron o William Blake. ¿Pero qué dice la Iglesia Católica sobre el diablo? El Concilio Vaticano II lo nombra 17 veces, de ellas 5 veces en la Constitución Gaudium Spes. Esperanza, o alegría y esperanza. Por su parte, el Catecismo le dedica también bastante espacio y nos recuerda que el Concilio de Letrán, el cuarto Concilio de Letrán de 1215, ya hablaba sobre el diablo como seres, el diablo y los demonios, como seres creados por Dios con una naturaleza buena, pero que se hicieron malos a sí mismos. También avisa de una verdadera invasión del pecado que inunda el mundo, el fratricidio, la corrupción universal, todo como infidelidad a Dios. El Papa Pablo VI tuvo una grave expresión: tengo la sensación de que por algún resquicio ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Juan Pablo II ha seguido la línea de Pablo VI en la afirmación de la existencia y naturaleza personal del diablo, en algunas de sus catequesis de los miércoles sobre ángeles y demonios. Benedicto XVI dijo, también muy elocuentemente, que digan lo que digan algunos teólogos superficiales, el diablo es, para la fe cristiana, una presencia misteriosa pero real, no meramente simbólica, sino personal, y es una realidad poderosa, una maléfica libertad sobrehumana opuesta a la de Dios. También el Papa Francisco en muchas ocasiones, en encuentros y homilías, ha hablado del diablo para referirse a su real existencia. Advierte que el diablo tiene 2 armas para destruir la Iglesia desde dentro: las divisiones y el dinero. También afirmó que siembra celos, ambiciones o codicias, que el diablo busca destruir la armonía entre el hombre y la mujer. Hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama Fe Cristiana y Demonología, que nos indica, nos habla de lo que pensaban los padres de la Iglesia sobre el diablo. Pero también, y algo importante, nos apunta que a lo largo de los siglos la Iglesia ha reprobado las diversas formas de superstición, la preocupación excesiva acerca de Satanás y de los demonios, los diferentes tipos de culto y de apego morboso a estos espíritus. Por lo tanto, dice que sería injusto afirmar que el cristianismo ha hecho de Satanás el argumento preferido de su predicación, como algunos afirman. En sus conclusiones, en este documento, afirma que la fe nos enseña, en efecto, que la realidad del mal es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, que sabe darnos confianza, haciéndonos saber que el poder de Satanás no puede traspasar los límites que Dios le ha marcado. Por último, tenemos los exorcismos y las sectas satánicas, que no son una novedad en nuestro tiempo, pero que eso corresponde a otra historia, incluso a otro vídeo. Por esto queremos finalizar, y esperemos que este pequeño barniz haya despejado algunas dudas y os resulte interesante. Os animamos a dejar un comentario, suscribiros y activar la campanita. Un saludo y hasta el próximo vídeo.